Bueno, no leí el texto de Apocalipsis 6:12. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí, hubo un gran terremoto. Está refiriéndose al llamado terremoto de Lisboa. Y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Muy bien, vamos para la pregunta número 6. ¿Qué otras señales predijo Jesús? Mateo 24:6 dice que habría guerras y rumores de guerras. Vamos a leerlo de los labios del Salvador. Vienen esta lista de señales del capítulo 24 de Mateo. Es la lista más grande que el mismo Jesús dio en persona de las señales de su segunda venida. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que nadie, mirad que no os turbéis. Ya necesito gafas. Porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Bueno, yo voy a cumplir 60 años y así que yo tuve un poco de discernimiento intelectual. Oí hablar mucho de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, luego he estudiado y sé de muchas guerras. Aquí en la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay registros de cantidades enormes de guerras. Muy bien, y actualmente en muchos lugares del mundo continúan habiendo guerras. Lo que quiero decir es, Jesús, conociendo el futuro, predijo lo que iba a acontecer antes de su segunda venida. Entonces, prepárate. Esto es preparación para la crisis final. Teniendo toda esta información y estando en el umbral de la historia que estamos en este momento, con mayor razón tenemos que estar preparados, tenemos que prepararnos. Vamos para la pregunta número 7. Esta es muy, pero muy delicada. ¿Qué señales se verían en el mundo religioso? Mateo 24, 11, 7, 21, 22, 23. Leo de la palabra de Dios. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Pero aquí mismo, el mismo Salvador Jesús, en el capítulo 7, versículos 21 al 23, acrecenta: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces yo les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Quiénes son los que dicen Señor, Señor? Jesús está usando esa expresión para referirse a los profesos cristianos. Tanto en el mundo católico como en el mundo protestante, hay muchos, pero muchos milagros. Y aquí Jesús nos está diciendo que tengamos muchísimo cuidado, porque en realidad esta multiplicación de los milagros justo antes de la segunda venida de Jesús es una señal muy, pero muy fuerte, y la estamos viendo y usted lo puede ver. Bueno, no le aconsejo que vea eso por internet, que nos está denunciando
que las iglesias donde se practican esos milagros, que tanto se están aumentando e incrementando, no tienen la verdad. Porque el testimonio de Jesús nos dice que para los últimos días el Señor, a pesar de que en mi iglesia adventista del séptimo día sí existen milagros en algunas ocasiones, este no es un distintivo de la verdadera iglesia. Realmente Jesús, al llamar a estos pastores y a estos sacerdotes, hacedores de maldad, apartados de mí, nunca os conocí, está denunciándolos como perteneciendo a instituciones, a iglesias falsas. Y eso es sumamente importante que lo entendamos. Decía que el testimonio de Jesús nos revela que para estos últimos días el Señor ya escogió otro método para que nosotros, en lugar de tener que buscar un milagro por una enfermedad, los hijos de Dios que vamos a ser trasladados vivos al cielo, bueno, y algunos que, porque Dios así lo está permitiendo, van muriendo y morirán antes de que Jesús regrese, en vez, repito, en vez de buscar un milagro para curar una enfermedad, el Señor nos está dando una solución en esta iglesia y es la única iglesia que tiene esta solución más práctica. No te enfermes. Y por eso dio para esta iglesia algo que nuestra iglesia llama, está en el testimonio de Jesús, la reforma pro salud. Y con esta reforma pro salud, a menos que tú tengas un daño irreversible ocasionado por una enfermedad, en esta iglesia, obedeciendo todos los 8 principios o remedios de la salud, que un día hablaremos de eso, es muy difícil enfermarse. Además, en el mismo testimonio de Jesús, el Señor Jesús nos revela que el mismo diablo colocaría el dolor, la enfermedad, inclusive el cáncer, y esta persona yendo a estas iglesias milagreras sería tratada de la siguiente manera por los agentes diabólicos. Ellos retirarían el ensalmo o el hechizo, o sea, su poder, quitarían el dolor o quitarían la enfermedad o el cáncer, y la persona creería que eso fue por el poder de Dios porque lo hacen en el nombre de Jesús. Aquí acabo de leerlo. Jesús dice que harán milagros en su nombre. Y esa persona queda completamente engañada. Bueno, hay mucho más que hablar sobre esto. Vamos a continuar. Bueno, entonces, en la respuesta, Jesús nos está advirtiendo que, recordando la primera señal que nos dio, que los engaños estarían incrementándose grandemente, obviamente que habrían muchísimos falsos pastores, falsos profetas, falsos maestros, falsos líderes religiosos. Y lamentablemente por las evidencias, yo estoy completando 40 años estudiando este asunto del cristianismo y he estado en muchos países y he investigado mucho. Y por las evidencias que yo he comprobado, triste y dolorosamente, la enorme mayoría de estos líderes, pastores, maestros, ni hablar de los sacerdotes, o están completamente ciegos y son inocentes e inconscientes de su ceguera, o realmente adrede están engañando a la gente. Bueno, vamos para la pregunta número 8. Pregunta número 8. ¿Cuál sería la condición moral de los hombres? Segunda de Timoteo 3, del 1 al 4. Bueno, yo ya voy a leer el texto bíblico, pero quiero resumir. La respuesta dice que esa condición moral sería la peor, la más degradada, la más depravada. Voy a leer en segunda de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 4. Vamos a encontrarlo.
Dice, segunda de Timoteo, estaba en la primera, dice, el apóstol Pablo le envió esta carta a su discípulo Timoteo y le dice, también debes saber que en los últimos días o postreros días, tú y yo estamos en esos últimos días, vendrán tiempos peligrosos. Esos son los tiempos más peligrosos que jamás el planeta haya vivido en su historia. Porque habrá hombres, mucha atención a esta lista estremecedora, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, o sea, carentes absolutamente, implacables son carentes absolutamente de compasión, de misericordia, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Pero el versículo 5 introduce un elemento que nos hace temblar, nos sacude, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. ¿Quiénes son los mencionados en el versículo 5? ¿Quiénes son los que tienen apariencia de piedad? Los que dicen ser religiosos, especialmente líderes religiosos. Pues todo esto que leímos son características de esos individuos que ya vimos en la pregunta anterior, que son falsos religiosos, falsos líderes espirituales. Muy bien. Pregunta número 9. Vamos a colocarla. La pregunta número 9. ¿Qué señales se verían en el mundo político? En 1 de Tesalonicenses 5, 2 y 3. Dirían que habrá paz y seguridad. Muchas organizaciones están luchando por la paz y la seguridad mundiales y aparentemente eso parece muy bueno. Pero voy a leer primero el texto bíblico. 1 de Tesalonicenses nos dice de la siguiente manera. Porque vosotros sabéis perfectamente, capítulo 5, versículos 2 y 3, que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. ¡Wow! Si en algún momento de la historia se ha enfatizado, se ha publicitado y se ha trabajado a nivel de la política, de la economía, de la administración mundial, por decirlo de alguna manera, por la paz y la seguridad, es ahora en estos últimos días. Hay cualquier cantidad de instituciones, organizaciones, entidades que están supuestamente con muy buenas intenciones trabajando por la paz y la seguridad del mundo. Bueno, ¿qué de malo hay en eso? Lo malo que hay en eso es que todas estas organizaciones en realidad están conduciendo a una paz y a una seguridad que no es la paz y la seguridad bíblica, la que Dios enseñó. O sea, en primer lugar, la transformación del corazón, la transformación de la naturaleza a través de un segundo nacimiento, a través de la conversión, a través de la habitación del Espíritu Santo dentro de esa persona.
esa persona sabrá lo que es la verdadera paz y la verdadera seguridad. Para esa persona, cada una de las promesas del Salmo 91 y de muchos otros lugares de la Biblia son perfectamente creíbles, entendibles y comprobables en ella. Y esto es sumamente bonito. Entonces, ¿cómo están queriendo implantar esta paz mundial y esta seguridad mundial? Pisoteando la ley de Dios, en medio del pecado, en medio de la mundanalidad, viviendo en medio de la corrupción. Y bueno, la lista podría continuar. Vamos entonces, bueno, ¿se está cumpliendo esta señal? Claro que sí. Vamos para la pregunta número 10. Y nos dice, número 10. ¿Por qué el regreso de Jesús no tomará por sorpresa a los hijos de Dios? Está en 1 de Tesalonicenses 5:4. Y la respuesta dice, porque Jesús nos dejó mucha información en la Biblia acerca de su segunda venida. Un verdadero hijo de Dios no se dejará engañar por todos estos movimientos de globalización, de unión mundial de todas las religiones, de paz mundial, de seguridad mundial. No. Estas cosas son denunciadas en la Biblia como falsificación de la verdadera solución que Dios nos quiere dar, que comienza en el corazón humano. El versículo 4 dice, después de leer esto, de este engaño específico de la paz y la seguridad, el apóstol Pablo dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día, ya leímos que se refiere al día del Señor, cuando Jesús regresa, dice, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Muy bien, con toda esta información, un verdadero hijo de Dios que tiene discernimiento espiritual, iluminado por el Espíritu Santo, no está en tinieblas, o sea, tiene muchísima información al respecto y por eso no será tomado de sorpresa. Vamos para la pregunta número 11. Vamos a la 11. ¿Qué otras señales terribles? Vamos a cuadrarlo acá. ¿Qué otras señales terribles predijo Jesús de su venida? Mateo 24:7. Y allí dice que habría pestes, hambres y terremotos. En este preciso momento tenemos a diario información acerca del aumento de los contagiados por el famoso coronavirus, especialmente en la China. Y no sabemos, Dios lo sabe, si se va a transformar en una pandemia. Y de las últimas informaciones que han publicado, sé que ya pasa de más de 1.500 los muertos, especialmente en China. Ha venido el AIDS, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el ébola, pestes de toda clase, hambrunas. Una cosa terrible, en la década del 50 se hizo una modificación genética del trigo Einkorn wheat, el trigo que Dios dejó, que se le llamó Einkorn, fue modificado en la década de los 50 por un grupo de científicos y de personas que entendían de estos asuntos de alimentación por una hambruna que había en varios lugares, en Asia, en África, en México, etc. Y triste y dolorosamente,
todos estos registros de estas hambrunas y pestes y terremotos, y ahora en estos últimos años sí que han habido temblores y terremotos, están confirmando que Jesús sabe el futuro, y porque sabe el futuro nos está diciendo qué va a acontecer y qué ya aconteció, por cierto, antes de su segunda venida. No tenemos disculpa para estar despreparados. Vamos entonces con la pregunta número 12. A causa de la maldad, ¿qué sucedería con el amor de muchos hijos de Dios? Voy a colocarlo aquí para que tú lo leas. Bueno, en realidad es a causa de la multiplicación de la maldad. ¿Qué sucedería con el amor de muchos? Jesús dice en Mateo 24:12, el amor de muchos se enfriará. Solamente puede tener amor aquel que haya nacido del amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7 nos dice que Dios es amor. Si yo soy hijo de Dios es porque nací de Dios, nacido de Dios. Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente divina permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. El profeta Juan, en la primera carta que él escribió, usa varias veces la expresión nacido de Dios. Si soy hijo de Dios, obviamente que nací de Dios, eso tiene lógica. Y siendo así, nací del amor, porque Dios no tiene amor. La Biblia dice Dios es amor. Siendo así, yo soy nacido del amor. Los que escogimos nacer del amor, el texto que Jesús nos está diciendo, voy a leerlo, advierte, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos que habían nacido del amor, esta profecía no se aplica para alguien quien nunca tuvo amor en su corazón, obviamente, dice, pero el que persevere hasta el fin, este Hijo de Dios, que persevere amando a pesar de que le mordieron la mano muchas veces, lo decepcionaron muchas veces, lo traicionaron, tal vez lo robaron, tal vez lo agredieron físicamente. Si a pesar de todo eso continúa dando amor, continúa amando como lo hizo Jesús, a pesar de que trataron de asesinarlo tantas veces, si tú lees los evangelios, dice que en muchas ocasiones trataron de matarlo por estar haciendo el bien, pero él continuó hasta que lo mataron. Pues Jesús dice, si tú no dejas de amar, sigues amando a pesar de la multiplicación de la maldad, de que te decepcionen una y otra vez, serás salvo. Bueno, solamente el poder de Dios para que podamos continuar amando, y tenemos que continuarlo haciendo. Vamos pues para la pregunta. Bueno, esta pregunta ya va para el próximo segmento. Ya continuamos.